Bienvenidos a un episodio más de Regular Edición Cuarentena. Yo soy Ricardo. Yo soy Iván. Y hoy vamos a hablar sobre cómo era el mundo antes de la fotografía. Ya les habíamos dicho esto, es decir, la gente vivía en un paradigma, o en un, voy a atreverme a decir esto, Iván, en una Matrix, porque la gente, pues no tenía imágenes de, por ejemplo, cómo era el mar, de cómo eran ciertas plantas o ciertos animales. Entonces lo que los aventureros traían, Iván, como dibujos, historias, la gente se las imaginaba como ellos querían. Y a pesar de que veían dibujos, ellos interpretaban también esos dibujos a su forma. Entonces vivíamos en una caverna de Platón, imaginando el mundo como era. Y ahorita, pues la ventaja de las fotos es que pues podemos ver el mundo como es tal cual. Y aún así no es como nos lo imaginamos. Ahí te va un ejemplo rápido, Iván. A ver, dale. Cuando éramos chicos, no conocíamos el mar, ¿cierto? Otros nos platicaban sobre el mar, lo veíamos en las películas, en las fotos, pero hasta que fuimos al mar, vimos cómo era en realidad y nos dimos cuenta que no era como lo veíamos en las fotos y en los videos. Ahora imagínate las personas de antes que no tenían fotos y videos tal cual. Su experiencia aún así era más intensa, ¿no? Claro. Sí, claro. Bueno, respecto al mar, yo creo que todos conocimos a algún adulto que decía, bueno, es que no conozco al mar, y regresa con una experiencia probablemente diferente a la de todos los demás, porque aunque no todos conozcamos el mar, tenemos las mismas referencias, ¿no crees? Porque no todos los mares son iguales, ¿no? Por ejemplo. Claro. Fíjate, para abrir este tema, Ricardo, hace un par de años se popularizó una pintura del siglo XVII. Esta pintura es de Giovanni Stanchi. Y bueno, nos presenta un bodegón, ya saben, uno de estos cuadros estáticos donde vemos frutas, plantas, utensilios, carne, etc. Y lo interesante de este cuadro, Ricardo, es que en la esquina inferior derecha podemos observar, no es una fruta exótica, no es una fruta rara que no conozcamos, sino que es una simple sandía. Se ve que es una sandía cascaruda y con grandes semillas. Las sandías maduran cuando tienen estas semillas grandes, ¿no? Porque también había como hipótesis de que pues, lo que se veía es que era una sandía inmadura. No tan madura, claro. Porque así son cuando están dentro, pero no es así. Entonces aquí lo que estamos viendo es que desde el siglo XVII podemos ver cuánto han cambiado nuestros alimentos, ¿no? En este caso es una mejora genética, bien simple, por selección natural, es decir, pues que la misma naturaleza favorece los frutos más jugosos o más aptos para seguir existiendo, además de una selección artificial hecha por los humanos, ¿no? Obviamente. Sí, porque reproducíamos las que tenían más la parte rojita, ¿no? Claro, y estas con menos parte rojita, pues no las reproducíamos tanto. Entonces, así eran las sandías antes. Y este dibujo, que no es una foto, nos permite saber eso. Sí, así es. Eso está bien loco. Yo me sabía, por ejemplo, tan usual el tamaño del maíz, ¿no? Pero eso es diferente porque hay registros con los cuales podemos observar de qué tamaño eran las mazorcas, ¿no? Se llaman, que eran muchísimo más pequeñas, ¿no? Y esto atiende así es. Pues, del mismo modo a esta sandía, ¿no? Pero bueno, en este caso, esta pintura nos ayuda a comparar cuánto han cambiado las cosas y pues bueno, nos abre los ojos y nos amplía pues nuestra perspectiva del mundo, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos más casos acerca de esto y en este video vamos a hablar acerca de los viajes del Capitán Cook. Fíjate, el Capitán Cook fue un navegante y un cartógrafo inglés que hizo 3 viajes. Él es conocido por estos 3 viajes que duraron unos 10 años
que fue sí, no, es que es otra cosa. Es que la gente escucha viaje y dice, ay, pues se fue una semana, un mes a Europa, ¿no? Pero estos güeyes sí se claro, echaban... eran como tal unos verdaderos aventureros. Duraron 10 años entre 1768 y 1779. Lo importante de estos viajes es que fueron las primeras expediciones científicas. Okay. ¿Por qué? Porque dentro de estos tripulantes había científicos, obviamente. Había botánicos, es decir, biólogos, había naturistas, astrónomos y artistas. Y eso es a lo que vamos en este video, bueno, los artistas, ¿no? ¿Por qué fue la primera expedición científica? Bueno, primero estamos hablando pues de los del siglo XVIII, es decir, a mediados de 1700, y este siglo es conocido porque es el siglo de la Ilustración. Es decir, dentro de ese siglo se pretendió en gran parte de Europa combatir a la ignorancia y a la superstición. Entonces, en este siglo hubo... Nos falta ahora. ¿Cómo? ¿Perdón? Eso nos falta ahora, pero sigue. Ah, ok, no, bueno. Fíjate, estamos hablando de a mediados de 1700. Y bueno, en este siglo hubo grandes adelantos, pues sí, en la ciencia, pero sobre todo en la literatura, filosofía, artes y bueno, demás en las ciencias en general, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que pretendían en estos viajes con este capitán James Cook? Lo que se pretendía era cartografiar, o mejor dicho, mapear puntualmente, o sea, con gran exactitud, pues los mares, sobre todo el Océano Pacífico. ¿Por qué? Porque ya se conocían que había islas, había muchas tribus, pero la Europa de esos tiempos, pues no sabía cómo vivían, no sabía cuál era su modo de vida, cómo vestían, qué rituales hacían, en qué creían, o sea, no se sabía nada, ¿no? Entonces, wow. Por un lado, en estos viajes se pretendió mapearlos, pero la Marina Real Británica, que era quien había organizado estas expediciones, le pidió a manera de secreto al capitán James Cook que buscara las tierras australes. Las tierras australes en esos tiempos se sabía que había grandes extensiones de tierra que ninguna corona, o mejor dicho, ningún rey, había reclamado como su propiedad. Estas historias ya eran desde hace mucho tiempo, estoy hablando desde los antiguos griegos, se escuchaba sobre las tierras australes, grandes extensiones de tierra por debajo del Ecuador, pero pues bueno, a nadie les constaba. Y precisamente eso fue lo que hicieron en su primera expedición. Entonces, antes, un pequeño paréntesis ahí, Iván. O sea, en esos tiempos, estos viajes eran prácticamente como ir a otro planeta. Por supuesto. Y es como enviar una sonda, para que ellos eran la sonda, para que fuera a recolectar todos estos datos y nos los trajera. Sí. ¿No? Sí. Sin dudas. O sea, estamos hablando de una sociedad europea que pretendía salir de la ignorancia y de la superstición. Y se escuchaban historias, yo me imagino como, no me acuerdo en qué película las vi, me imagino como un montón de marineros ebrios hablando que vieron a una sirena cuando era un manatí, o hablando de que había una gran extensión de tierra que quién sabe cómo había llegado. O sea, no eran más que hipótesis no comprobadas, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues se cargaron de un muy buen equipo de trabajo. ¿Por qué? Porque lo digo porque en la primera expedición fue Joseph Banks, una persona de una clase muy acomodada, botánico de formación, y que amaba la biología y la botánica, porque él se pagó su viaje en la primera expedición. Entonces, él llevaba un equipo de trabajo, y gracias a este equipo de trabajo podemos ver hasta la fecha, lo venden como en un libro donde después reproducieron en litografías un montón de especies que se encontraron en los viajes en Brasil, en Sudamérica, Tahití, Nueva Zelanda y Australia, ¿no? Entonces, gracias a este botánico, la Europa de esos tiempos pudo conocer cómo eran diferentes tipos de especies, tanto flora como fauna, pues, en el Pacífico y las nuevas tierras que se estaban, pues sí, descubriendo. Ahora, cualquiera que estuviera viendo este video diría, bueno,
pues son flores, ¿no? Porque, por ejemplo, en una de estas me encontré pues la bugambilia, tan conocida que es aquí en México y Latinoamérica. No sé si tú has escuchado un tecito de bugambilia para la tos. Pues bueno, gracias a Joseph Banks se tiene la primera litografía, pues sí, oficial o hecha por profesionales para que se conociera alrededor del mundo. Ahora, como tú dijiste, fueron una sonda. Pues sí, eran una sonda, porque todo ese amplio espacio que es el Océano Pacífico, o sea, tú ves cualquier mapa y en verdad, o sea, es imposible cruzarlo con un galeón o con un velero, ¿no? Propulsado por viento. Sí, por el aire, wow. Exacto, estos viajes duraban meses, además de que los marineros pues morían. Les daba escorbuto. El escorbuto era una enfermedad usual en los marineros porque carecían de vitamina C, por ejemplo. Órale, esa no me la sabía. Siempre me pregunté qué era el escorbuto. Sí, es una enfermedad usual entre ellos. Pero bueno, entonces regresaron con unas 30,000 especies así cortadas o... Sí, como que las guardaban en frascos y en libros y cosas así. Claro, las guardaban, pero pues ya bien golpeadas pues, por el mar, por las condiciones de humedad, salinidad y bueno, todo eso. Pero también llevaban este grupo de dibujantes y pues hicieron en verdad unas reproducciones impresionantes. Entonces... Yo creo que es bueno, Iván, aquí hacer o resaltar esta parte de que en esos tiempos eso era impresionante. En cuanto a que, de verdad, las personas no sabían lo que era una bugambilia y por muchísimos años solamente supieron que era una bugambilia por un dibujo y murieron sin saber que era una bugambilia. Obviamente estoy exagerando o les parecerá muy tonto, no, es que pero hay muchas otras cosas. Sí, hay muchos ejemplos. Entonces, peces, animales, lugares que la gente murió sin saber que existían y que ahora... Gracias a todas las imágenes, conexiones y videos que tenemos, pues las conocemos. Y aún así, de todas formas, el conocerlas en vivo siempre es otra cosa. Por supuesto. ¿No? Yo, no sé, al momento que estábamos pensando cómo presentar este video, hay un DJ que me gusta mucho que se hace llamar Dan Terminus. Y en las portadas de sus discos, él toca como temas como espaciales, como alienígenas. Y en las portadas de sus discos pone... como representaciones, digamos que de vida, o tal vez podrían ser ciudades en otros países. Estamos viendo algunas. Ni aún así, aunque tú quieras hacer esa representación, te sales de tu paradigma. Me explico. Porque estamos viendo que en una de sus portadas se ve que tienen ojos, o parece ser que son ojos, y detrás de esas alienígenas o lo que sean, se ve que son ciudades. Entonces, haciendo una analogía con estos viajes, estas personas regresaron con estos dibujos, obviamente ya en vivo, bueno, los que llegaron, los especímenes que pudieron llevar, pero hablando de los dibujos específicamente, pues tú ves un montón de cosas que ni siquiera sabes qué son. Obviamente un botánico con experiencia te dice, mira, este es el pistilo y de aquí, bla, 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 un montón de cosas así, ¿no? Claro. Pero para la población en general era ver como cosas alienígenas, ¿no? Y bueno, esto fue respecto al primer viaje. En su segundo viaje, Joseph Banks y su equipo de trabajo no pudieron seguir colaborando con el capitán James Cook y por eso invitaron a un artista profesional llamado William Hodges. Este artista, gracias a este artista, digamos que la sociedad europea pudo saber cómo se hacían las guerras en las islas del Pacífico. ¿Por qué? Porque al momento de que ellos llegaron a Tahití, él pudo retratar cómo la isla de Tahití estaba en guerra con su vecina, una isla vecina llamada Morea. Entonces pues se ven las barcas de guerra y se ven también cómo van como con indumentaria o vestimenta pues de guerra, ¿no? Entonces tan solo ver ese tipo de cosas, pues además de ampliar tu perspectiva del mundo y ver que hay guerras en todas las sociedades, pues también te ilustra, ¿no? Otra que pudo retratar fue que ellos visitaron la isla de Pascua. Entonces imagínate, Ricardo, los cabezones, ¿no? Los Moai, se llaman Moai. Pero aquí en esta pintura que él hizo se puede ver cómo, o ya se intuía, cómo estos Moai están, que por cierto, para el que no sabía, se esculpen en el piso,
los tallan en el piso y ya después con troncos y todo eso los levantaban. Levantan. Entonces ya en esta pintura de Hodges se ve cómo está en el piso. Pero bueno, o sea, son dimensiones impresionantes que por más que te lo encuentren, ya lo hemos platicado esto acerca de dimensiones, pues yo creo que como que te dicen, bueno, es que no sé si entiendo tu pintura, pero no puedo ver lo colosal que podrían ser estas cabezas de la isla de Pascua, ¿no? Bastante interesante esto de... o sea, gracias a ellos, el mundo conoció, o las personas conocieron más, pero ya para cerrar... Quiero que piensen en algo para ilustrar un poquito de qué es lo que pasaba con estas cosas que traían estos viajeros. Yo, por ejemplo, recuerdo que veía las fotos de las casas de mis amigos, novias, etcétera, que no conocía, y yo me imaginaba cómo era el lugar. Ajá, así de, pues por aquí está la entrada, por aquí está la sala. Y entonces cuando ibas físicamente, aunque tú viste una foto, literal... Es todo bien diferente, los tamaños, las entradas, los lugares. Entonces, pongo este ejemplo para que se den una idea de que, pues, estas personas ayudaron mucho y aún así, pues todos, o sea, ellos interpretaban y los que recibían la información también la interpretaban a su forma. Entonces, antes éramos más imaginativos, más creativos, no sé, creo que me gusta mucho pensar en todo esto. Y se me hace muy, muy bueno. Así que cuéntenos ahí abajo en los comentarios qué piensan. ¿Les ha pasado eso que a mí que me pasaba con las fotografías de los lugares a los que quería ir? Y al ir resultaba que no eran como yo pensaba. Y todas estas historias que nos cuenta Iván, no sé, se me hacen muy interesantes. A mí me hubiese gustado vivir en esa época, Iván. Y ser uno de estos viajeros. Güey, es que desde niño, bueno, según yo, desde niño juegas a ser el explorador y a encontrar nuevos mundos y enfrentarte a bestias y vamos, es uno de los géneros que en algún momento habíamos hablado en un video, ¿no? De los viajes de aventura, los géneros de cine. Y por eso a tanta gente les gusta, ¿no? Indiana Jones y cosas así. No, hombre, o sea, y no dejarán, o sea, seguirán existiendo. Así que cuéntenos ahí abajo en los comentarios y nos vemos. Y ya terminará la cuarentena y podremos salir a explorar el mundo. Ahora sí con ganas. Porque la gente ya se dio cuenta. Hay dos cosas que van a pasar, Iván, en la cuarentena. Los que se dieron cuenta que sí les funciona trabajar en su casa y van a tratar de hacer lo posible por ahora tener trabajo en su casa. Y los que